Son las 8:11. Los precios de las gasolinas cuestan más en Ecuador a partir del día de hoy. Pero detrás de estas acciones del gobierno hay serios riesgos que se están teniendo en Ecuador que afecten más a los ecuatorianos. Una crisis energética no solamente en el sector eléctrico, también en la producción de petróleo, que ha llevado muy por debajo las cifras de explotación petrolera, la producción de barriles diarios. Y la refinería de Esmeraldas se encuentra a punto de un colapso. Pese a los fallidos intentos por lograr una entrevista con las autoridades de Petroecuador, logramos conseguir imágenes de lo que ocurre en la refinería de Esmeraldas, puertas adentro. Son el registro en video de las denuncias de trabajadores que muestran un cementerio de tanques y máquinas operando a medias, o lo que es peor, en riesgo latente de generar una catástrofe. Esta es la unidad de crudo que, según reportes internos, presenta problemas en los empaques. Grave diagnóstico, pues tenemos aquí una amenaza debido a las presiones que podrían provocar una gran explosión. Se reportan fugas constantes. Siguiendo el recorrido tenemos la imagen que evidencia el abandono. Es uno de los tanques de almacenamiento de gasolina que no ha sido desmontado y repuesto, comprometiendo el almacenaje de gasolina de la refinería de Esmeraldas. No solo eso, pues al ser sistemas conectados, el riesgo de fuga de fluidos con los tanques colindantes es alto. Pero también en refinería se ha trabajado en soluciones parche cuyo remedio podría ser peor que la enfermedad. Llegamos a este tanque. Su techo ha colapsado desde hace tiempo y según reportes internos, para evitar la salida de gases o el ingreso de aguas lluvia, se colocó una geomembrana que apenas y cumple el propósito. El riesgo, otra vez, es evidente. En el mismo complejo de la refinería de Esmeraldas están tanques que han salido de operación. Por ejemplo, este es el tanque YT-8058, destinado originalmente para el almacenamiento de gasolinas. Según los técnicos que trabajan en este complejo, está fuera de servicio tras la ruptura de la sección lateral del quinto anillo. Esta desviación se dio tras un llenado en el que se perdió la fijación de una plataforma. Para mitigar el riesgo debió ser intervenido en enero de este año. Los trabajos de reparación se paralizaron a finales del 2023. La situación se repite en otras áreas. Vemos, por ejemplo, esta imagen registrada al pie de uno de los tanques. Quien graba estas imágenes se ubica al pie del tanque de almacenamiento de crudo que registró una gran fuga y, como vemos, contaminó toda el área. Los problemas se agravan cuando llueve y el agua se mezcla con el crudo rebosante. A esto sumamos que la planta de tratamiento de aguas residuales, denominada efluentes, encargada de regresar el agua tratada al río, ya no funciona en su totalidad. A la planta de efluentes le falta sellos, le falta compresores y le falta soplantes. La consecuencia es que el agua que se deposita en el río Teaone no cumple con la norma ambiental correspondiente y no es difícil saber cuáles podrían ser los efectos en la salud de los esmeraldeños. Pero en esta suma de problemas de nuestra refinería de Esmeraldas echada al olvido vemos en imágenes la planta de tratamiento de hidrocarburos residual llamada SLOP, fuera de servicio. Debería ser la responsable de eliminar el agua y sedimentos para reprocesarlos en las unidades de crudo. Pero tampoco ocurre. La refinería, que debería procesar al menos 10.000 barriles, está en el orden de los 76 y a la baja. Y al final de este breve diagnóstico, lo más grave. En las condiciones de este complejo de refinación, la siniestralidad está en 0,87, siendo 1 el punto más crítico, lo cual obligaría a apagar los sistemas por el riesgo de explosión. Y las autoridades en silencio. Esta es una faceta más de la pobreza de Ecuador y las amenazas que se ciernen y que también llegan de una u otra manera a todos los ecuatorianos. En todo caso, el gobierno ha tomado esta decisión de elevar el precio de los combustibles. No se sabe si efectivamente estos 600 millones de dólares, cifra aunque refutada que dice el gobierno, ahorrará con ese subsidio, efectivamente irá para trabajar mejor por los sectores sociales, la salud, la educación. El discurso del gobierno por lo menos da un mensaje que intenta ser tranquilizador. Señala que no se contempla una liberalización del precio de las gasolinas, que lo más importante es que es una decisión que tiene un carácter de eliminar las distorsiones de la economía y no seguir financiando la equidad.
Horas antes de que se anunciara la fecha en la que arranca este plan, está ya vigente desde las 0 horas del día de hoy, la viceministra de Economía, Ana Cristina Avilés, explicó que tampoco se trata de una eliminación del subsidio y que la medida ha sido diseñada para proteger la economía familiar. Así es, en el 2023 cerramos con 644 millones con el costo del subsidio a la gasolina extra y ecopaís. Los otros combustibles tienen otras dimensiones y otras historias, tal como lo ha mencionado, y efectivamente, empezar por el subsidio a la gasolina, no solamente revisando el fondo, el trasfondo fiscal, que por supuesto es una distorsión, como bien menciona Fausto, pero aquí lo más importante es que este subsidio es el más inequitativo e ineficiente. Este subsidio es el que más de la mitad es consumido por las personas con más recursos. 53% lo consume el 20% de la población con recursos. Y solo el 5% lo consume el quintil más pobre. Entonces, más allá de la dimensión y el monto y el problema que esto ahonda en las finanzas públicas, que por supuesto es importante analizarlo, lo más importante es que esta es una decisión que tiene un carácter de eliminar las distorsiones de la economía y no seguir financiando la inequidad, pero además tampoco seguir financiando una economía ilegal. Pero también tendrá efecto en los más pobres. Eso lo veremos luego cuando escuchemos lo que dicen dirigentes sindicales. Ahora, otra precisión. ¿Cuánto se va en las transferencias directas, en la compensación? Al principio hablaron de 150 millones, después de 120 millones, después de que solo son, ¿cuántos son? Para transportistas, la transferencia en lo que resta de este año son 35 millones y para la ampliación de bonos o la ampliación de cobertura de protección social son 50 millones de este año. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:18. Saludamos al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Él ha sido por varios años representante del sector agropecuario de Ecuador en el Consejo Nacional de Salarios. De hecho, tiene mucha experiencia en cuanto a los efectos que medidas como esta pueden dar sobre la economía o pueden causar sobre la economía de los ecuatorianos, la necesidad de medidas compensatorias que el gobierno ha tomado, en este caso con esta focalización de un nuevo subsidio que va dirigido a los transportistas, tratando de que esto no se refleje en un alza de pasajes. Sin embargo, hay varios sectores que señalan que son paliativos, que no blindan de los efectos a grandes sectores ciudadanos, a sectores que requieren de protección del Estado. ¿Cuál es su concepto sobre lo que está pasando, ingeniero Gómez de la Torre? Bienvenido. Muy buenos días, grato saludarles. A ver, yo creo que aquí hay un tema de fondo. El Ecuador entrega cerca de 3.600 a 4.000 millones de dólares anuales en materia de subsidios. Cuando esa plata está saliendo del Estado y ese gobierno, que sea, no importa quién esté de presidente, para poder compensar esa plata tiene que subir impuestos, subir el IVA, subir compensaciones y una serie de otros aspectos. Ese subsidio que parece que es bonito porque nos entregan una gasolina más barata que la que se puede comprar en Perú o en Colombia, pues termina rebotándonos puertas adentro vía otros subsidios. Por otro lado, cuando vemos lo que sucede en fronteras, sea esta mar afuera, sea esta al norte, al sur o hacia la Amazonía, vemos cómo fluye el diésel subsidiado con nuestros impuestos hacia el contrabando, hacia fuentes de narcotráfico y hacia economías ilegales. Entonces aquí yo creo que sí es importante la revisión integral de los subsidios, y no solamente en materia de gasolinas. Ya la gasolina super no tiene subsidio desde hace rato, el diésel industrial no tiene desde hace rato, pero sí creo que es importante hacer una focalización adecuada en lo que es gas licuado de petróleo, donde también sabemos que hay una fuga en mal uso, y de igual manera en el tema del diésel, que es uno de los principales subsidios que tenemos en el Ecuador al momento. Ingeniero Gómez, muy buenos días. ¿Usted considera que esta decisión, esta forma en la que se ha procedido a eliminar los subsidios, aunque el gobierno dice que no es una eliminación total del subsidio, es el camino correcto?
pasábamos hace poco las declaraciones de Gary Espinosa y él decía que había todo un plan de focalización que ya estaba avanzado en más de un 99% y que este plan de focalización debía haberse considerado precisamente para no afectar a las grandes mayorías. ¿Considera usted que el camino era la focalización? ¿Está bien esta forma en la que ha aplicado esta eliminación de los subsidios del gobierno nacional o simplemente debería liberarse al 100%? Creo que la decisión del gobierno nacional no es una decisión nueva, es una decisión muy similar a la que se adoptó en el gobierno de Moreno, que era una liberalización, sí, paulatina a través de bandas de precios. En el gobierno de Moreno se aplicó una banda de más o menos 5%, que luego en el caso del diésel se la redujo al 3%, y por alguna razón que no se puede explicar, y en ese momento mis declaraciones públicas fueron en ese sentido, el gobierno de Lazo suspendió esa focalización, suspendió este manejo de bandas. Ahora lo que se ha hecho es reactivar un manejo de bandas con otros porcentajes, pero al final del día lo que se está haciendo es poniendo en transparencia lo que sucede en la economía. Creo que es fundamental tomar en consideración algo. El gobierno, así como comunica muchas cosas, pues también debe comunicar si es que se va a ahorrar 100, 200, 300, 500 millones de dólares en gasolinas, pues vaya comunicando, ok, señores, a la ciudadanía, estos 300 millones de dólares, se me ocurre el número, que ya no vamos a poner en subsidios, los hemos utilizado para mejorar las condiciones de hospitales, que no falte medicina, pagar a Solca, sistemas de saneamiento ambiental, en el tema de agua potable, en el tema de alcantarillado. O sea, creo que ese es fundamental. Tenemos en este momento una crisis climática en donde vemos que las vías del país han sufrido muchísimo. Implementemos también un plan de concesiones viales que permita que el que usa la vía paga y vamos transparentando la economía. Creo que no hay nada más dañino a la economía de un país que cuando las cifras no son transparentes, indistinto de qué sean, si son subsidios, si son impuestos, si son tasas, lo que sea. La transparencia en la economía es fundamental. Augusto de la Torre, que fue entrevistado hace 2 días en este medio de comunicación, entre otras cosas dijo que no hay que asustarse de los subsidios en ningún país, que prácticamente todos los países de una o de otra manera subsidian algo, pero que estos tienen que enfocarse correctamente. Puso como ejemplo el subsidio al trigo que había, recordaba, hace años en Ecuador, que se lo quitó y que fue correcto, y que fue reemplazado por un subsidio mucho más directo como el bono de desarrollo humano, es decir, que los subsidios per se son necesarios para proteger aquellos sectores más vulnerables de un país. Y usted como agricultor conoce que incluso en los países más ricos del mundo, en los Estados Unidos, en los países europeos, se subsidia a la agricultura. Se subsidia al trigo y a los productos agrícolas y agropecuarios en general, con algunas excepciones, por supuesto. ¿Cuál debería ser el enfoque para una focalización adecuada en Ecuador de los subsidios? A ver, creo que es importante reconocer algo. Un subsidio, por concepto, es una ayuda focalizada, definitivamente, pero también es una ayuda focalizada y temporal, ¿ya? El subsidio al desempleo en Estados Unidos o en Europa tiene un tiempo, porque se supone que yo te ayudo mientras puedes conseguir otro trabajo, mientras puedes equilibrar tu situación, mientras puedes, en el caso de la parte rural, volverte más productivo, volverte más eficiente, mejorar parámetros de competitividad. Entonces, yo sí, no es que estoy a favor de los subsidios, por el contrario, creo que no ayudan porque terminan distorsionando la economía. Esta es mi opinión muy personal, en todos los ámbitos, no en un ámbito smart en particular, pero sí creo que el gobierno debe comenzar a enfocarse en temas fundamentales. Para el lado agrícola, investigación e investigación, desarrollo de semillas, desarrollo de pastos, desarrollo de mejoras genéticas, desarrollo en qué está sucediendo con el comportamiento climático.
y esa información publicitarla de la mejor manera posible. Tal vez en lugar de un subsidio, lo que más necesitamos es información digerida para todo tipo de productores, grandes, medianos, pequeños y micros, que nos permitan tomar decisiones más adecuadas y más acertadas en función de un mercado, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con las condiciones y cómo mejorar parámetros de competitividad? Creo que en ese ámbito poco o nada se hace por decir que algo se hace. Entonces, sí creo firmemente que debemos revisar subsidios. Europa, al igual que Estados Unidos, también han revisado mucho el tema de subsidios, porque llegó un momento que la Unión Europea estaba entregando tal cantidad de subsidios que no podía sostenerlos. Porque no nos olvidemos, todos esos subsidios no salen del cielo, no caen del aire, no se siembran. Esos subsidios salen de los impuestos de la gente. Entonces, todo lo que los gobiernos te entregan por sobre la mesa, te lo están sacando por debajo de la mesa con o sin autorización y de manera impositiva. Por eso yo hablo de que hay que regularizar, revisar subsidios y fundamentalmente poner una absoluta transparencia en el manejo de los mismos para que la gente sepa a dónde está yendo su plata y de dónde vienen los apoyos que el gobierno, permanentes o temporales, los va entregando. Y eso creo que es fundamental. Desde el punto de vista de lo que usted hacía hasta hace poco, miembro de la Comisión de Salarios en Ecuador, ¿considera que debería realizarse algún tipo de revisión de los temas de salarios, sabiendo que en Ecuador la canasta básica, y esto en cifras dadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador, llega a los $790? A ver, creo que es fundamental mejorar los parámetros que mencioné, curiosamente, para agricultura, en todos los ámbitos. Nosotros tenemos un costo de transaccional para producir en el Ecuador altísimo. Los trámites son imposibles, los impuestos, cobros, tasas y demás a nivel de gobierno central y gobiernos provinciales y cantonales son bastante amplios y la inestabilidad normativa e inestabilidad tributaria abonan a este incremento del costo de la canasta básica. Definitivamente tenemos que reconocer, y topando el tema subsidios combustibles, que el Perú, por ejemplo, no tiene subsidios a combustibles, Colombia tampoco los tiene, pero del Perú, por estar más cerca en Cuenca de la zona sur, cuando vemos al Perú, vemos que cualquier cantidad de productos se producen mucho más barato allá, porque hay más investigación, porque hay más economía, porque hay más libre mercado. Solamente para dar un ejemplo con un bien mueble absolutamente común y necesario, pues no es un lujo, un vehículo. ¿Cuánto cuesta un vehículo en Perú? Vehículo de cualquier tipo comparado con un vehículo en Ecuador. Más o menos un 40% menos. Incluso menos. Estábamos hablando hace unos años y le escuchaba al señor Isa, que él se opone a todo, entonces no hay mayor misterio a que se oponga. Él decía que cómo es posible que el saco de cebollas en el Perú cueste $5 y que en el Ecuador cueste 12. Eso se mueve para arriba y para abajo. De igual manera pasa con la papa en el norte. Entonces, más bien debemos buscar mecanismos donde el Estado fomente y mejore los índices de competitividad para poder estar de manera más eficiente en el mercado, y no solamente a través de supuestas ayudas desde el gobierno, en donde te ayudan por un lado, pero como digo yo, por debajo de la mesa te la están complicando muchísimo más. Y quizá ya para finalizar, ingeniero de la Torre, es también lo que añadía Augusto de la Torre sobre estos temas el día de ayer. Señalaba que Ecuador sigue desgraciadamente con una desaceleración de su economía y con condiciones que no implican una mejora en la producción, en la productividad y en el empleo, y que esa situación tiene que resolverse. Es decir, se han dado cambios drásticos por parte del gobierno en la parte impositiva, ahora con el precio de los combustibles,
pero la situación para la mayoría de los ecuatorianos no está resuelta, ni mucho menos, ni siquiera las situaciones urgentes del fisco, que requiere aún de mucho dinero para cumplir con sus obligaciones. Completamente de acuerdo, necesitamos una revisión en materia del gasto fiscal. No podemos seguir creyendo que papá Estado va a darnos resolviendo la vida, cuando papá Estado lo que nos dice es: yo te doy resolviendo, pero verás, para ayudarte a resolver, te voy a subir los impuestos, te voy a subir el IVA, te voy a generar un trámite adicional, te voy a poner un bloqueo a la importación de ciertos aspectos. Todos los productos y materias primas que se importan nuevamente están pagando el 5%, cuando ya había una resolución que eso debía estar en el 2%. Se cree que el impuesto a la salida de divisas es solamente para el que tiene mucho dinero y saca la plata para que se guarde afuera. Y si se guardan afuera no es porque hay seguridad en el Ecuador. No es por capricho, es por la falta de seguridad en el Ecuador. Ahora, el problema es que todos los bienes que vienen de fuera, materias primas, bienes de capital, bienes de consumo, todos esos también están pagando ese impuesto a la salida de divisas, porque las divisas salen para pagar esas cosas. Entonces, eso encarece la vida de manera directa o indirecta. Y eso también ayuda a encarecer el crédito que viene de fuera. Y eso también ayuda a frenar la inversión extranjera que podría venir de fuera para ayudar a la producción, a la productividad y a la mejora del empleo en el Ecuador. Bien, cabe esperar rendición de cuentas claras del gobierno sobre qué hace, qué destino da a estos ahorros de subsidio y a los nuevos ingresos que se han generado, que ojalá en algún momento redunde en el bienestar de la población, que no se siga diluyendo en un estado obeso, en corrupción, que ha sido lamentablemente la situación de Ecuador hasta el día de hoy. Le agradecemos mucho por su presencia. Muchas gracias, y recordemos siempre que la transparencia es la vacuna contra la corrupción, porque a la corrupción hay que erradicarla. Muchísimas gracias. Declaraciones del ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, ex miembro del Consejo Nacional de Salarios. Son las 8:34. En mi futuro me veo finalizando el máster que siempre quise. Yo me veo abriendo mi propio negocio. Yo por fin rodando en mi propio auto. Y yo ahorrando para cualquier emergencia. Todos vemos nuestro futuro diferente. Y ahora con Austro Futuro de Banco del Austro, cada dólar que ahorres genera un 5% de interés, sin plazos mínimos o penalidades por retiros. Llegó Austro Futuro, tu aliado para construir tu futuro. Abre hoy tu cuenta Austro Futuro en agencias. Banco del Austro, creciendo contigo. ¿Sabías que la Alcaldía de Cuenca trabaja arduamente por mantener los espacios públicos seguros? A través de la propuesta número 1, Cuenca Ciudad Segura, desde la Guardia Ciudadana, intensificamos operativos de orden, control y seguridad en las calles. 260 guardias ciudadanos, al servicio y cuidado de los cuencanos y sus visitantes. Transformamos Cuenca. ¿Estás planeando un viaje y no sabes por dónde empezar? Encuentra todo para tu próxima aventura en los puntos de venta de LATAM Airlines. Reserva hoteles, adquiere seguros de viajes, alquiler de autos y paquetes de excursiones. Armamos tu viaje a medida con nuestro servicio personalizado. Visítanos en la calle Bolívar y Benigno Malo. LATAM Airlines. 365 días transformando el Azuay. Impulsamos el modelo de economía social y solidaria. En 365 días atendimos 17.000 hectáreas con riego. Transformamos la matriz vial con más de 154 kilómetros de asfalto. Trabajamos en cadenas productivas, beneficiando a emprendedores y productores. Cuidamos el agua con la siembra de más de 200.000 árboles. En 365 días llegamos a mujeres, niños y grupos vulnerables con caravanas por la vida. Reactivamos la economía con eventos provinciales, promocionando Azuay es el destino. Prefectura de Azuay. J. Lloret Valdivieso, prefecto. Transformar la tierra para mejorar vidas. En Graiman somos expertos en color, resistencia y estilo, personalizando cada espacio con innovadoras colecciones y acabados para la construcción. Tenemos todo lo que tú y tus espacios necesitan, desde cerámicas y porcelanatos hasta griferías, tinas y más. Hacemos de lo extraordinario algo natural. Explora nuestros Graiman Stores y visita graiman.com para más información.
Estudia en el Abraham Lincoln y obtén un nivel académico de inglés, el idioma del mundo, que te dejará listo para viajar y estudiar en el exterior. Ya se encuentran abiertas las matrículas para nuestros cursos superintensivos en todos los horarios. Clases presenciales de lunes a viernes de 15 horas a 18 horas para adolescentes de 12 a 18 años. Las clases se inician el lunes 1 de julio. Examen de ubicación en línea y presencial. Metodología dinámica con material de National Geographic y TED Talks. Actividades culturales y lúdicas para refuerzo del aprendizaje. Matrículas y pagos en línea. Pide más informes al 282-3898. WhatsApp 096-294-294-5184 o en nuestro local en La Borrero 519. Como país somos una gran familia, un solo Ecuador. Nos conocemos desde siempre. Aquí hemos luchado toda la vida, porque tenemos esa fuerza en el corazón, esa garra que nos hace seguir adelante. Y aunque hemos tenido tiempos difíciles, nunca nos hemos doblegado. Hemos logrado progresar unidos. Si nos apoyamos mutuamente, si nos cuidamos unos a otros, seremos más fuertes para dar lo mejor de nosotros. Porque unidos seguimos soñando. Unidos para vivir sin miedo. Unidos para sentirnos más seguros. Porque unidos es más seguro. Pacari Cuenca te invita este viernes a recorrer las calles de Cuenca Gastronomía. Nos juntamos 55 restaurantes locales al proyecto @Cuenca a la Mesa. Ofrecemos un menú propuesto por nuestros chefs, donde descubriremos los sabores propios de la gastronomía local desde la visión única de una nueva propuesta creativa. Menú disponible hasta agotar stock. Reservas vía WhatsApp más 593 98 626 9614. Pacari, en el Centro Histórico. Bolívar 1266, entre Tarqui y Juan Montalvo. Te esperamos. La comida es mucho más que ingredientes. Es una experiencia. Creemos en la comida como una forma de expresión. Es la magia que ocurre cuando te sientas en la mesa con los que más amas. La comida es mucho más que ingredientes. Es ese lugar que jamás olvidarás y al que siempre quieres regresar. Industria de Alimentos La Europea, el hogar de la sabiduría. Cuando